¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta ocasión trataremos temas históricos y un tema que ha causado revuelo recientemente, que es precisamente la historia entre México y España, una historia que nos une, que nos divide y quizá también nos confronta, como ocurrió recientemente, por los hechos que a continuación analizarán los invitados que hemos convocado el día de hoy. Para hablar de este tema está la doctora Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Ella es historiadora, secretaria académica del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño. Y la doctora María del Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del doctorado en Historia del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. El doctor Manuel Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, precisamente durante el mes de agosto, recientemente el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México hicieron actos conmemorativos por los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan y al mismo tiempo a la par los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan. Sin embargo, para ajustarlo a la narrativa del actual gobierno, precisamente la caída de Tenochtitlan lo llamaron como los 500 años de la resistencia indígena. A la par también el gobierno de la Ciudad de México, pues ya no consideró que debería considerarse el árbol de la noche triste, este episodio histórico, sino que ahora debe llamarse la Plaza de la Noche Victoriosa o la Noche Victoriosa, estos dos hechos para ajustarlos, insisto, a la narrativa del gobierno federal. A la luz de estos hechos, ustedes como historiadores, yo les preguntaría, después de tantos años, ¿cómo podemos dilucidar, asimilar estos hechos históricos que, como yo mencionaba, nos unieron en su momento, quizás nos dividan ahora y que también nos confrontan, pero ha pasado ya tantos años que cómo los mexicanos podemos asimilar estos hechos históricos? Doctora, empezamos con usted. Bueno, yo creo que como historiadores sabemos que habría que diferenciar entre los hechos que ocurrieron, primero, segundo, la historiografía, que es la historia que se ha escrito acerca de esos hechos, es decir, desde los mismos cronistas españoles o los cronistas indígenas, todo lo que fue los subsecuentes historiadores a lo largo de la época colonial hasta llegar, no sé, a Francisco Javier Clavijero, todo el siglo XIX y en la actualidad, cómo los historiadores a través de las distintas fuentes vamos interpretando y reinterpretando esas historias. Ese es un punto. Primero los hechos, el segundo la interpretación de esos hechos y tercero algo que me parece muy importante para poner sobre la mesa, que es el tema del uso público de la historia o la gestión que se hace de la historia. Que entonces eso nos permite diferenciar, porque en ese uso público de la historia pues está el tema de la gestión política que se hace de la misma, al margen o con algunos historiadores de las investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Yo por ahí empezaría un poco para poder hacer esa interpretación de lo que se está haciendo en la actualidad, porque también habrá que saber que algunos historiadores también trabajamos los usos públicos de la historia. Aquí estamos hablando de un uso político, pero hay también usos de la historia a través de la educación, por ejemplo. Pero yo creo que en el caso que ahora nos ocupa es la gestión política que se hace de la historia, ¿no? Entonces, sobre esos tres puntos es lo que yo hago la diferenciación para entender qué es lo que ahora esta nueva interpretación, más que interpretación, gestión política que se realiza de los hechos que acontecieron, ¿no? Y bueno, yo añadiría un punto más, que es el tema en este país que siempre hemos tenido, que es el asunto de una centralización de la interpretación de la historia, porque entonces la historia de la Ciudad de México se liga o no se liga, por ejemplo, con el occidente de México o con el norte de México. Entonces, como que también en esa gestión pública de la historia, en esa gestión política de la historia, pues bueno, hacen una historia nacional, ¿no? Que son también
o que desemboca en la construcción luego de identidades, ¿no? Pero yo creo que también nosotros como mexicanos, pues el mismo pueblo es muy crítico y luego asume o no asume esas identidades o esas interpretaciones. Esas narrativas, ¿no? Esas narrativas políticas de la historia. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctor, sí, evidentemente el uso de la historia como un elemento legitimador del Estado no es algo nuevo, es algo que ha sucedido siempre. Y si nos podemos a pensar y discutimos un poco, hasta los propios mexicas, dentro de su propia construcción de la historia, cuando crean esta idea de dónde venimos, buscando la serpiente con y el águila encima del lago, pues esa reconstrucción que ellos mismos hacen de su propia historia, ¿no? Y es esta idea, no nos debe sorprender que se utiliza este tipo de conmemoraciones con la idea también de pensar en cómo se está manejando políticamente el gobierno. Y nos ha quedado claro que la polarización es un elemento fundamental que ha distinguido a este gobierno, ¿no? Y es siempre buscar el blanco y el negro. Y creo que esa forma, esa lectura histórica, por lo menos los historiadores ya la hemos sobrepasado desde hace casi 100 años, por lo menos, pero desafortunadamente se sigue pensando en esta historia de los buenos contra los malos, los que estaban bien, los que resistieron en contra de los invasores, ¿no? Y creo que esta parte, por ejemplo, de llamar la resistencia indígena, pues la resistencia indígena contra indígenas. La mayoría de quienes participaron dentro de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, pues fueron indios tlaxcaltecas. Debemos de recordar, por ejemplo, la desafortunada solicitud al rey de España, ¿no? del perdón por la conquista. Y la respuesta es, hay más cosas que nos hermanan que las que nos diferencian, ¿no? Esa fue parte de la respuesta que se le dio. Y creo que esta parte también de pensar en la polarización, yo preguntaría, ¿por qué no? Nuestro presidente le pide también perdón. Si le pidió perdón al rey de España, ¿por qué no pedirle también el perdón al gobernador de Tlaxcala, ¿no? Y decirle, a ver, pida perdón también, y es en esta idea de descentralizar, ¿no? Por ejemplo, otra vez, la resistencia indígena. ¿Qué dice nada más esa frase? Que todos los indígenas que vivían en Mesoamérica, en un solo momento se resistieron en contra de un hecho violento traído por los españoles. No fue así. Sería como pensar en esta idea del choque de los dos mundos, ¿no? No fue ese choque magnánimo entre los dos mundos, sino que fue todo un proceso lento, todo un proceso donde hubo una hibridación cultural, donde hay un sincretismo religioso y que son 300 años en que no vinieron ni nos cambiaron, nos cambiamos mutuamente, porque también México, la cultura, todo lo que se saca de la Nueva España va a impactar a la propia España y va a transformar las maneras en que ellos van a dialogar con otras potencias a nivel mundial. Entonces creo que esta idea de polarizar, creo que esta idea de hacer un tipo nacionalismo indígena donde nosotros nos reconocemos, pues yo preguntaría también a qué pasado está remitiendo el propio presidente, ¿no? Porque si está remitiendo a su pasado indígena, pues él tiene un pasado más español que por lo menos el que yo me reconozco, ¿no? Su abuelo es español de la zona norte del país, y a mí me parece que él lo que está tratando de hacer es buscar culpables de un proceso histórico que simplemente fue y que era inevitable, que era gracias a la navegación, gracias a todos estos ejercicios de exploración que se estaban haciendo en Europa, se iban a encontrar estas culturas, iban a chocar definitivamente porque eran distintas, pero no podemos hablar tampoco del viejo y del nuevo mundo. Eran dos mundos que ya existían con sus complejidades y que esto no debe de pensar entonces que hubo una destrucción y una construcción. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Permítanos, doctora María del Pilar Gutiérrez Lorenzo, regresamos con usted. Perfecto. Pero aparte de lo que menciona el doctor, este afán de polarizar, bueno, es el sello del actual gobierno federal y que le ha sido tan rentable y redituable políticamente. Una pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es México y España, la historia que nos une, nos divide y quizá nos confronta. Bueno, precisamente en estos actos conmemorativos por los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, hubo también el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó nuevamente para pedir al gobierno de España que ellos ofrecieran disculpas a los mexicanos por los hechos acontecidos en esos años. Hace ya siglos de eso, y el presidente insiste en que debe haber una disculpa por parte del gobierno español. A raíz de eso, que insistió nuevamente, al inicio de su gestión lo dijo, en estos actos conmemorativos lo repitió, y comenzó a hablarse entonces de por qué España debería pedir disculpas por los hechos acontecidos en ese tiempo, si al contrario los españoles habían evitado que continuara un genocidio, una masacre en México. Y comenzó a hablarse entonces que fue en realidad una conquista, un proceso de evangelización o un genocidio tanto de los españoles que vinieron a México, y por respuesta obviamente hubo de los españoles diciendo no. Nosotros lo que hicimos fue parar el genocidio que se estaba registrando en México de los mexicas hacia los pueblos originarios. Doctora, continuamos con usted. Bueno, pues yo en principio querría decir dos cosas fundamentales. Sí. Primero, que todos estos, pues esta polémica que ha surgido en torno a estas conmemoraciones evidencian que la historia es importante. Frente a lo que la sociedad nos decía que la historia no servía para nada, la historia tiene una función, eso es inevitable y nos lo ha venido a demostrar todos estos acontecimientos. Y lo segundo, yo considero que hay que remitirnos a los clásicos, a los historiadores clásicos. Don Luis González y González, el gran historiador de México, el que con su mirada tan certera nos señaló la historia, decía que la historia, hay tres tipos de historia, viniendo a abonar lo que decía la doctora Ana María: la historia de bronce, la historia crítica y la historia anticuaria. La historia de bronce, aquella que construye héroes descontextualizados, que están ahí, hitos históricos y que se conmemoran. La historia crítica, que sirve para enfrentarnos, para confrontarnos, para construir una historia entre buenos y malos. Y la historia anticuaria, que es la que viene desde Heródoto, aquella que antepone el nombre de historiador al hacer esa historia. Entonces hay que saber dónde nos estamos moviendo. Nosotros, como comunidad del CUSH, creo que somos anticuarios, nos dedicamos a construir historia, a hacer historia para construir verdades. Y las otras historias, la historia del bronce, aquella que solamente descontextualiza, que solamente señala héroes, villanos, o aquella que quiere confrontar, creo que no es parte de nuestros usos y costumbres. Y bueno, todo para señalar que este manejo, este uso de la historia, pues no entra dentro de lo que sería la historia que busca verdades, ¿no? Y ese tipo de historias creo que es como la historia de las personas, ¿no? Si tú te quedas únicamente en el pasado, rumiando lo que te hicieron, lo que no eres, entonces no avanzas. Y me parece que es más bien como buscar no confrontaciones, sino alianzas para construir futuros. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer con la historia, y eso creo que como historiadora anticuaria es lo que le reconozco a la historia. Y quizá en este momento nos ubiquemos en esta etapa de la historia de bronce, podríamos decir. O crítica, que sirve para enfrentarnos, para buscar crear quiénes son los buenos y malos, pero la historia no es eso. La historia busca verdades, contextualiza, busca explicaciones y sirve precisamente para construir horizontes de futuro, que creo que es para lo que realmente sirve la historia.
Y nosotros como historiadores, pues eso es lo que hacemos, construir verdades, buscar verdades. A lo mejor no lo hacemos, pero eso es nuestro afán, buscar verdades. Pero quizás son los hechos que más se acercan a una realidad que aconteció, ¿no? Es que si tú descontextualizas los hechos, si tú únicamente buscas hechos, pues los hechos por sí solos no tienen entidad, no, ahí es... Pues, no te dicen nada, hay que buscar explicaciones, descontextualizar o llamar. Qué bueno lo que dices, ¿no? Que esto es una conquista, es una invasión, lo que se dice. Bueno, pues también las efemérides sirven para repensar la historia y para eso ha servido durante mucho tiempo y para eso son las efemérides, ¿no? Para repensar la historia desde pues la historia de los anticuarios, ¿no? de los historiadores. Y bueno, tenemos muchos casos que el repensar la historia ha dado frutos muy fructíferos dentro de la historiografía. Pues ahí está nuestro queridísimo León Portilla, ¿no? Como la historia de los vencidos. Antes que él escribiera esa historia de los vencidos, nadie había mirado hacia los vencidos y nos hizo reflexionar sobre una nueva mirada. Y creo que eso es muy importante. O Orman, ¿no? Con esa mirada sobre la invención de América. ¿Quién vino a inventar América? Entonces creo que esas son miradas, que son ojos de historiadores que aportan. ¿Sí? Eso sería lo actual lo que... me parece que no aporta en mucho, porque mencionaba la maestra Ana María de la O hace un rato que se hace luego el uso público de la historia, quizá incluso al margen de los hechos que realmente acontecieron, para justificar, insisto yo en este tema, en una narrativa de Estado, ¿no? Digamos que estamos en esa parte actualmente. Sí, yo creo que la parte esta de cómo el Estado hace uso de la historia, en donde busca construir un solo discurso, para empezar. Y el otro punto es que no recurre ni siquiera a los historiadores que han investigado tanto. Por ejemplo, ahora en medio de toda esta discusión ha estado ahí el principal arqueólogo de lo que es la ciudad de México, Tenochtitlan, que está a un lado de Palacio. Exacto. Que le cayó por una granizada del año pasado y no cuentan con recursos. Entonces él decía, a ver, ¿por qué en lugar de levantar esa pirámide de papel, de cartón, por qué no lo llevaron y lo trabajaron en lo que son las verdaderas ruinas de este imperio, ¿no? Pero también hay algo que me parece importante. Esto que está haciendo no es novedoso. Es decir, cada una de las, sobre todo en el siglo XIX, por ejemplo, en la Constitución del Estado-Nación, también hubo toda el buscar y hacer toda una interpretación. Por ejemplo, de la historia de todo el Imperio Mexica, pues bueno, nosotros encontramos, y esto en Historia del Arte, encontramos a los emperadores mexicas casi en tronos europeos, ¿no? Entonces, siempre ha habido toda esa interpretación. Ahora, en esa historia única, por ejemplo, a mí me sorprende que el propio presidente ni siquiera recurra a la historia de su propio estado, porque antes de la llegada de Hernán Cortés, hubo expediciones que llegan a Yucatán y que llegan justamente a Tabasco con Juan de Grijalva, y que eso no alude absolutamente nada. Es decir, para él es un hecho, un parteaguas, un evento conmemorativo que le permite sustentar su discurso. Y entonces, bueno, pues ahí en esa construcción del discurso, pues bueno, como decía Manuel hace un rato, eso no es novedoso. La famosa tira de la peregrinación que mandaron, que hubo un historiador mexica para poder reconstruir todo eso, para reconstruir la historia del Imperio Mexica. Pero también se olvida de toda esa otra historia nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa historia de reivindicar lo indígena, pues se queda inclusive, yo creo que en el Zócalo, porque hay pueblos de Tláhuac,
ahí mismo en la Ciudad de México, ¿no? En donde todavía la pobreza es extrema, y eso no es responsabilidad de quienes llegaron hace 500 años, es responsabilidad actual, ¿no? Entonces, nosotros como historiadores también estamos en el tiempo presente, volteamos y vemos el pasado, pero lo analizamos a la luz de los hechos actuales. Y entonces vemos que el discurso pues no se sustenta, o sustenta un proyecto político únicamente, pero que no es ni siquiera incluyente de la propia Ciudad de México, mucho menos de lo que fue por ejemplo, la Baja California, ¿no? Yo hace un rato mencionaba cómo, pues a los de Baja California, todavía hasta que llega el padre Quino y descubre que Baja California no es una isla, que es una península, pero entonces esa historia pues se descontextualiza, se pone como una historia aislada y no dentro de esa historia total, ¿no? Ahora, es interesante también porque todo este uso público de la historia se va construyendo mitos. Y entonces los mitos que producen el sentido de dónde somos originarios. Y entonces empieza a construirse un discurso acerca del mito del origen de los mexicanos nuevamente. Y entonces, pero en este mundo globalizado, en este mundo de jóvenes y generación, de jóvenes historiadores que están abordando la historia desde distintos aspectos, pues ya no se puede hablar de un solo discurso ni de una historia única, porque, por ejemplo, yo preguntaría a los mexicanos que están en Estados Unidos, ¿qué les dice esa historia o ese discurso nacionalista, entre comillas, yo le llamaría, del presidente? Que para ellos traen otra interpretación, sí, en donde no les dice nada. Muy bien, doctora. Maestra, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es México y España, la historia que nos une, nos divide y quizás hasta nos confronta, como está sucediendo actualmente por la polémica que ha generado los actos conmemorativos del 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan y los 500 años también de la caída de Tenochtitlan. Para justificar sus dogmas, normalmente los políticos precisamente les gusta manipular el pasado, simplificarlo y quizá actualizarlo, adecuarlo a su narrativa política. Y la pregunta es, ¿esto se justifica, doctor? Creo que ninguna manipulación de la historia se justifica, sobre todo en el sentido de la falta a la verdad, ¿no? Evidentemente sabemos que entre los historiadores que nunca vamos a llegar a una verdad absoluta, porque no es ni siquiera el objetivo de la disciplina, pero perseguir la verdad es algo necesario. Creo que al final el conocimiento histórico tiene una gran trascendencia, quizás en que no podemos encontrar la verdad, pero sí podemos desmentir muchas de las cosas que se dan por verdaderas. Y creo que eso es algo muy importante, sobre todo en este régimen que busca a partir de la historia legitimarse y proyectarse, ¿no? Porque es la búsqueda de la verdad. ¿Quién posee la verdad? ¿Quién es el poseedor de la verdad? Actualmente parece que el presidente es el poseedor de la verdad, ¿no? Y si no es la verdad del presidente, pues no importa porque él tiene su propia verdad y sus propios datos. Y creo que hasta los datos históricos tiene los propios. Porque evidentemente, sí, o sea, si tengo mis datos sobre la contingencia, pues también voy a tener mis datos sobre el pasado histórico, ¿no? Y esa reconstrucción de ese pasado histórico, quizás no a modo, quizás sí hay una investigación de parte de ciertos investigadores que están al lado del presidente, pero que sí que tiene una intencionalidad muy clara y que tiene un sesgo, pues yo creo que es a todas luces muy importante, ¿no? Entonces, me parece que no se justifica, pero me parece que también es muy interesante porque nos habla también de los tiempos. ¿Quién le da y quién legitima al presidente, a la figura presidencial, esta idea de la búsqueda de la lucha de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro
que esta lucha por el reconocimiento del pasado indígena que comenzó en el muralismo mexicano, en el muralismo posrevolucionario, de la reconstrucción de ese pasado indígena, terminó el 1 de enero de 1994. Cuando nos dimos cuenta de que ese mito de la nación que había renacido y emanada del partido de la Revolución Mexicana y que había unido a los diferentes grupos, incluyendo a los indígenas en la búsqueda de la tierra, pues creo que se desarticuló, se desarmó y me parece que otra vez se intenta hacer. No creo que sea posible, por más pirámides de cartón que pongan en el Zócalo, porque definitivamente esas heridas profundas del México, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de las Californias, creo que ese México tenemos que recordar, por ejemplo, qué pasó con los indios yaquis durante el porfiriato, ¿no? Y no veo al propio presidente ofreciéndoles disculpas a los indios yaquis por todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, me parece que es muy selectivo esa idea de vamos a rescatar ese pasado indígena. ¿Cuál? Pues el pasado centralizado, el mexica, el de la moneda de los 10 pesos, ese que quizás todos lo aprendimos en la educación primaria, ¿no? Pero que no necesariamente nos identificaba a todos. Entonces creo que sí es muy importante no negar la existencia de múltiples visiones acerca de ese pasado indígena, pero que no deben de simplemente romantizarse o que no deben simplemente decir, es que fueron la resistencia heroica en esa noche victoriosa. Creo que la discusión, si quisiéramos llevarla a un nivel mucho más crítico y mucho más interesante, pues debería de tener otro nivel y no el nivel de vamos a buscar a quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos. Muchas gracias, doctor. Bueno, sin lugar a dudas que en esa época hubo excesos, tanto de los españoles que vinieron, como también había excesos de los mexicas hacia los pueblos originarios. Pero entonces, ¿por qué hablar ya a la luz de todos esos años de genocidios, doctora? Pues eso es lo que nos preguntamos los historiadores. A mí me parece que estamos en un momento complejo a nivel global, porque pareciera que estos usos de la historia no solamente son de México, sino que aparecen, por ejemplo, en las Antillas, en varios pueblos de África que están reclamando ante Inglaterra, la Commonwealth, el que se les reditúe por esos pasados esclavistas. Entonces, a mí me parece que se está construyendo, que se quiere interpretar nuevamente la historia bajo estas lentes del nacionalismo, que realmente es lo que tenemos hoy en día, ¿no? La historia se construyó a lo largo del siglo XIX y parte del XX con unas lentes del nacionalismo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día, la nación y la nación. Entonces la nación nos hace que los otros sean los malos, que nosotros seamos los buenos. Y desde que nacemos, vemos el mundo fragmentado bajo los lentes de ese nacionalismo en el que nos formamos. Entonces, pues sino que esos lentes que nos hace ver la historia bajo buenos y malos, bajo la nación a la que pertenecemos, la otra nación, que son los otros, los extranjeros, los que nos vienen a invadir, los que nos han hecho daño, los que nos tienen que pedir perdón, pareciera que es algo que está ocurriendo a nivel global. No sé si esto es un cambio de coyuntura, me parece que sí, y tendríamos que plantearnos los historiadores una mirada hacia futuro si realmente esta forma de hacer historia tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que las respuestas, en vez de haber sido globales, han sido fragmentarias. Y por eso es tan difícil poder combatir con estos problemas globales. Y con la historia está pasando lo mismo. Estamos queriendo volver otra vez a estas historias nacionales, a estas historias que construimos a lo largo del siglo XIX para definir un ente, que es un ente abstracto, que es una nación, que son esa nación con la que nacemos, que nos dan y que realmente
sirve, porque realmente sirve para que el 16 de septiembre o el 12 de octubre, dependiendo de dónde nazcas, y oigas el himno nacional, se te enchine la piel, porque realmente es lo que ocurre, se te enchina la piel como mexicano, oyendo, por ejemplo, a los cantantes mexicanos en Estados Unidos, se te enchina la piel, te sientes mexicano, te sientes mexicana, oyendo a Luis Miguel en Estados Unidos, se te enchina la piel, a lo mejor en México no tanto, pero entonces eso es lo que creo que es el sustrato que está en estas interpretaciones de buenos, malos, de esas miradas, ¿no? Pero vuelvo a decir que son lastres, La mirada desde eso que nos vinieron a hacer es como, bueno, pues desde el punto de vista, y pasa en todos los lados, porque en España está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, este intento de reconciliación bajo la mirada de los buenos, de los malos, de lo que hicieron, es volver otra vez al pasado ¿con qué objetivo? Esa es la idea. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es otra vez el tema partidista, en el caso, bueno, pues de España, por ejemplo, es un tema partidista. Y aquí también, ¿no? Claro. O de nación, es decir, ¿por qué estamos utilizando la historia de forma partidaria cuando me parece que deberíamos intentar construir ciudadanos globales? Eso sería la idea, porque lo estábamos hablando ahora en el intermedio. ¿Qué va a pasar con los libros de texto? ¿Los vamos a cambiar para construir? Bueno, doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la parte final de este tema aquí en Catalejo. Y bueno, escucharemos las conclusiones de ustedes y este tema tan importante de los libros de texto. ¿Qué pasará cuando se adecuará el discurso que hemos leído siempre en los libros de texto a la nueva narrativa del gobierno federal? Una pausa, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema México-España, la historia que nos une, que nos confronta y que nos divide. Y estamos ya en la parte final en este bloque. Y yo quisiera escuchar de ustedes las conclusiones. Obviamente, ¿qué pasaría si los libros de texto fueran modificados? Porque es la intención del gobierno federal. De hecho, se sabe que están trabajando en la elaboración de nuevos libros de texto. En el tema de historia es parte fundamental. Pero las conclusiones del tema que hemos alzado, bueno, doctora. Yo lo que sí es, hay muchos temas que quedan ahí sobre la mesa, pero creo que el tema en lo que nos debemos centrar es en cuál será ese uso que está haciendo el Estado mexicano de la historia. Porque yo creo que lo que ha logrado también es unificarnos a los historiadores y decir, ese tipo de historia no es la que trabajamos desde la academia. Entonces, podemos tener distintas perspectivas y ahí está. El otro punto que yo creo que ¿quién lo orientará, doctora, en esos temas? Es la pregunta. Pues yo creo que por ahí tiene alguien en el COBA, ¿no? Que le está muy cercano en Palacio Nacional, que le está diciendo, pero que le habla al oído, y sí le habla al oído. Sí, pero yo creo que en la academia, en las universidades, en los centros de investigación, todo mundo está hablando y señalando ese tipo de historia. Es una historia que está siendo utilizada por el Estado con una versión. Y el otro punto que me parece también muy importante y que nos deja de tarea, es decir, él está hablando de un pasado indígena, pero yo creo que ahí el libro de Guillermo Bonfil sigue siendo tan presente y tan útil como es El México Profundo. Es decir, nos deja de tarea decir qué está pasando con los pueblos indígenas actualmente. Y el despojo de tierra, indígenas yaquis que están desaparecidos porque están peleando por la tierra. En la península, con el Tren Maya, sobre todo. Exacto. Entonces, creo que también esa otra parte de si hablamos de pasado indígena, hay que hablar de presente indígena también, de ese México profundo del cual hablaba, en su obra, el maestro Bonfil Batalla. Doctor, sus conclusiones. Yo estoy seguro que no va a terminar este interés de parte del gobierno por utilizar a la historia como un elemento que legitima, que respalda, pero que también identifica un paradigma de acción histórica que es, siempre ha existido una oposición, ¿no?,
está la oposición, están los otros. Porque reconocer a los otros, el pedir perdón a alguien, pues significa que tú estuviste mal, que tú cometiste un error, pero ¿por qué no perdonar y simplemente, saben que te perdono, no hay rencores y no pasa nada, ¿no? Creo que el gran problema es seguir buscando en esta polarización el propio discurso histórico, y creo que es algo que también entre nosotros como sociedad debemos de discutir, ¿no? ¿Qué tanto la historia la vamos a utilizar para seguir reproduciendo estos enfrentamientos y no tanto como una cuestión que nos hermana? Porque definitivamente España y México están más hermanados cultural y religiosamente que ninguna otra nación en alguna otra parte de América, en el sentido de que realmente nosotros como mexicanos nunca dejamos de tener muchas prácticas sociales, culturales, que en España se reproducen y que España también retomó de nosotros. Y entonces, más que rechazar, más que hablar de una pugna o un conflicto, pues reconocer eso que nos une, porque al final tenemos que hablar ya de un mundo global. Ya no podemos hablar de un mundo de enfrentamientos, y mucho menos un mundo de polarizaciones, que creo que es lo que ha devenido y que ha desgastado muchísimo más el propio discurso del Estado mexicano. Muchas gracias, doctor. Doctora, sus conclusiones. Pues yo en las conclusiones, debido al tema que estamos debatiendo, pues añadiría el tema también de la derrama tan grande que dejó España en el siglo XX, con la llegada tantísimo de intelectuales que fundaron el Colegio de México y que abonaron a las universidades y a la historiografía mexicana. Y eso es innegable. La apertura por parte de Lázaro Cárdenas de México, cuando España estaba desangrándose, y la salida de tantísimo intelectual que no tenía cabida en España y que vino acogido por esa hermandad que hay entre España y México, es con lo que me quedaría. Más allá de los conflictos históricos que se quieren o que quieren salir a flote en estas conmemoraciones, yo saldaría con este beneficio de España y México como países independientes, como países que miran al futuro y como países que siempre han tenido esa colaboración. Con eso me quedaría. Rechazar conflictos que son creados de manera artificial, ¿no? Para justificar un discurso político. Y bueno, también básicamente no tiene que ver con el tema, pero un proceso, usted habla de hermandad entre México y España, pues no tiene que ver con el tema, pero cuando el exilio español, pues México le abrió las puertas a los españoles, ¿no? Eso también de alguna manera contribuyó a esta hermandad entre México y España. No sé qué opinan. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahora que lo mencionaba Pilar, justamente pues Miguel León Portilla es el ejemplo, es uno de los principales estudiosos, o el padre Ángel María Garibay, que bueno, ya mexicano, pero Miguel León Portilla, pues hijo de españoles, ¿no? De todos estos... José Gaos, todos que abonaron. Los fundadores, no solamente del Colegio de México, sino también escritores, intelectuales, que llegaron a la Universidad Nacional y que están ahí. Entonces, en cuyas obras abrevamos nosotros justamente para trabajar la historia y la reflexión acerca de cómo trabajar la historia, ¿no? Entonces, en nuestra idea de que la historia no solamente es una ciencia que explica quiénes somos ahora, sino que también la historia nos permite explicarnos, nos permite entendernos, nos permite comunicarnos con el otro a través de la lengua, a través de nuestras prácticas culturales, religiosas. Entonces, pero cuando alguien lee producto de nuestras investigaciones, se siente identificado. Y entonces es ahí cuando distingue ese discurso de lo que son los discursos oficiales. Nuestros alumnos, cuando llegan a historia, creen que la historia es ese ejercicio pseudomemorístico al cual estamos acostumbrados a saber fechas y nombres de héroes. Y pues eso no es la historia. Entonces creo que mucho nos falta también por trabajar, por decir, bueno, el trabajo del historiador es necesario socialmente
justamente para confrontar estos usos de la historia que hace el propio Estado mexicano en estos momentos. No, y se justifica precisamente el trabajo de los historiadores por lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? Claro. Pues llegamos al final en este tema. Doctora Ana María de la Oca Sellados Pinzón, secretaria académica del CUISH, muchas gracias. Gracias. Doctora María Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinador del doctorado en Historia del CUISH, muchas gracias. Y doctor Manuel Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia. Un gusto, gracias. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, regresamos ya al bloque final de Catalejo. Regresamos. Continuamos en Catalejo, en esta parte final hablaremos de la televisión en México y bueno, un libro de reciente publicación en el CUISH precisamente es Guillermo González Camarena y la televisión mexicana, la innovación interrumpida, libro cuyo autor es el doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor e investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUISH, quien nos acompaña en este espacio. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias Antonio por la invitación. Pues platícanos, doctor, de este libro, de qué habla precisamente Guillermo González Camarena y la televisión mexicana, la innovación interrumpida. Platícanos. Sí, yo lo que intenté hacer en el libro fue unos antecedentes del invento que todo el mundo conoce de González Camarena, que es un adaptador cromoscópico, es el nombre técnico que le puse él mismo, para aparatos de televisión. Es decir, era un sistema electromecánico, quiere decir que no era totalmente electrónico, sino que tenía un motor, dos motores, unos discos giratorios, y unos discos divididos en los tres colores primarios. Ese aparato se anteponía a la pantalla, giraba enfrente de la pantalla, claro, a gran velocidad, y no era molesto, nada más un zumbidito del motor. Lo mismo tenía que hacerse en la cámara de televisión. En la pantalla se ponía un disco pequeño, giraba con los tres colores. Y como todos sabemos, hemos hecho alguna vez un experimento, ¿no? Juntamos los tres colores primarios y dan todos los colores. Así consistía básicamente en eso el sistema de González Camarena. Sí, la televisión a color, ¿no? Básicamente así es. Es como un reconocimiento, un homenaje a González Camarena. Sí, totalmente. Yo me declaro fan de la trayectoria, de la vida, del legado de González Camarena. Pero había, en mi afán de buscar más, había varias lagunas que yo detectaba en las historias, que hay muchas sobre González Camarena. Y entonces me dediqué a llenar esas pequeñas lagunas que había, como por ejemplo, una muy importante, decir, ¿por qué surge en 1940 en México, cuando todavía no había televisión ni a color ni en blanco y negro, en plena época del cine mexicano, una innovación tecnológica como su sistema de televisión? Es decir, a mí me parecía que lo que yo leía daba la impresión de como un invento de generación espontánea. Sí, a un genio se le ocurrió, sí, pero me faltaba el ambiente, de dónde, con quién dialogaba, quién le enseñó electrónica, quién le enseñó la radiodifusión, todos los trucos, que es una ciencia. Nuestros colegas de aquí del estudio lo saben muy bien, delicada, siempre a la vanguardia, y que se necesitan conocimientos, sobre todo para inventar hardware, ¿no? O sea, los aparatos duros. Entonces eso era un misterio para mí. ¿De dónde surge? ¿Cómo? ¿Qué? Así nada más. Es como decir ahora, a alguien se le ocurrió la bomba atómica, sí, pero viene toda una tradición de una investigación sobre física nuclear, etcétera, 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 ¿no? Igual entonces yo me metí a ver cuáles eran los antecedentes del invento. Bueno, tenía preparación, era ingeniero, ¿no? González Camarena.
No terminó ingeniería. Él estudió en el Poli. De hecho, él dentro de sus bromas decía que no le dijeran ingeniero, que no le pusieran apodos. Él estudió varios años de electrónica. Yo estuve en el archivo de la escuela donde se supone que había estudiado, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica del Poli. Y en los archivos no está la ficha, no está su inscripción, sus calificaciones, su boleta. Su Cardex no existe. Su Cardex no existe. El CIAU no da para encontrarlo, ¿no? Oye, pues con mayor mérito de González Camarena, ¿no? Sí. Por eso digo que en principio me declaro un fan. Después hago algunas acotaciones a los inventos que él hace. Puede decirse críticos, ¿no? Pero sigo siendo su fan declarado. Bueno, además de los aspectos técnicos, por supuesto, que aparecen en el libro, pero también aparecen aspectos fundamentales de la vida de Guillermo González Camarena, el creador de la televisión a color, porque hay un capítulo que a mí me llamó la atención, un espacio de Guillermo González Camarena versus Peter Goldmar. ¿Quién es Peter Goldmar? Peter Goldmar, un ingeniero, tenía un doctorado en física por la Universidad de Viena, que empezó a trabajar en la cadena estadounidense, la CBS. Y él inventó un sistema muy parecido al de González Camarena. De hecho, en el libro están las dos patentes, yo las comparo. Y es muy curioso el parecido. Y la patente otorgada es por meses de diferencia. O sea, fue un invento casi al mismo tiempo, simultáneo. Sí. Mi hipótesis, y aquí es donde ya me separo un poco de del análisis nacionalista de González Camarena, es que los dos lo inventaron simultáneamente. No es raro en la historia de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que alguien haga ve las vacunas ahora. ¿Quién inventó la vacuna? Sí, bueno, porque hay 5, 6, 7, 10 laboratorios más otras 10 experimentales. Ya, cómo esas vacunas llegan a ser la oficial, eso ya es otro asunto que no tiene nada que ver con poco tiene que ver con la técnica y es más asunto político, social, económico, de viabilidad financiera, de financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, estos dos personajes, tanto González Camarena como Peter Goldmar, inventaron algo muy parecido, casi al mismo tiempo. Hay diferencias técnicas. Por ejemplo, la gran ventaja que tenía la de González Camarena es que su sistema era compatible con la frecuencia de la televisión abierta. Y el de Goldmar tenía que ser en alta frecuencia, en UHF. Entonces era incompatible. Entonces había que tener un adaptador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era mejor el de González en ese aspecto. Pero los dos lo patentaron en Estados Unidos. La versión nacionalista mexicana dice que lo piratearon. O sea, Peter Goldmar pirateó a González Camarena, porque la de González Camarena la patente fue otorgada 3 meses antes que la de Peter Goldmar. Y por los conocimientos de Peter Goldmar, es lo que hizo quizá es tomar parte de esa investigación, de ese invento de González Camarena, y 3 meses después presentar la patente. Yo lo dudo, porque no son cosas que hagas. Bueno, pero él sí era ingeniero y tenía un equipo. Sí, claro, detrás. Por supuesto. González Camarena era él, 3 ayudantes y ya. Bueno, yo lo que hago es, digo explícitamente que la polémica sigue abierta. Necesitamos más datos, etcétera. Ir a los archivos de la CBS, ver las bitácoras, porque los inventos llevan una bitácora, los avances, la fase 1, fase 2, y ver si lo hizo en 3 meses, pues se sospecha que sí. Pero yo más bien digo, esa es mi hipótesis y posiblemente la novedad en el análisis de la vida de González Camarena, es que los dos, tanto González Camarena como Peter Goldmar, se basaron en un invento anterior de televisión a color.
Es decir, un británico que lo patentó, está registrado, está en la revista Nature. Nos queda un minuto, Francisco. En 1928. Entonces mi versión es que se basaron en ese, lo modernizaron y presentaron al mismo tiempo. ¿Y esa patente en 1928 qué pasó? ¿Nunca se supo nada? No funcionó. Imagínate, en 1928 no había ni televisión. No funcionó. Pues muy interesante este libro del doctor Francisco Hernández Lomelí, Guillermo González Camarena y la televisión mexicana, La innovación interrumpida, que me explicaba es la innovación interrumpida porque después de este invento de Guillermo González Camarena no ha habido uno así similar, de esta magnitud, ¿no? Sí, murió trágicamente joven, 1965, y entonces toda su investigación quedó interrumpida, trunca, y es una pena para la ciencia y la técnica mexicana que la televisión en mexicana, ese ¿no? aspecto se quedó interrumpida. Por cierto, el canal 5 es XHGC, precisamente en honor a Guillermo González Camarena, ¿no? Bueno, Francisco, yo me inclino en este afán nacionalista de seguir pensando en esta historia romántica de que Guillermo González Camarena es el inventor de la televisión a color, ¿no? Tiene muchísimos méritos, ese fue uno. Yo no creo que se lo hayan pirateado, pero tiene muchísimos más. Telesecundaria es parte de su talento, de su ingenio, fue el gran promotor de la telesecundaria, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor e investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUSH. Muchas gracias, doctor. Encantado. Muchas gracias a usted. Con esto llegamos al final en este espacio de Catalejo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias.